Dale. Bueno, acá que vamos a empezar a ver el concepto de series. ¿Eh? Vamos a ver la convergencia y la divergencia de las series. Vamos a ver algún criterio en particular. ¿Ves? A mí no me sale ahí eso, pero porque tengo problema con esta letra. Eh, con esta letra que está hecho el Power. Ajá. Pero vamos, lo que les estoy contando a los chicos, que vamos a ver algún criterio como para analizar si la serie converge, lo mismo que veíamos con sucesiones, tomando el límite de la sucesión, nosotros sabíamos si los términos de la sucesión convergen a un valor determinado o no. Bueno, acá es parecido lo que vamos a estar analizando y vamos a ver algunas propiedades de la serie y las actividades prácticas de este tema. O sea, esto es la clase de hoy. Bueno, el concepto este de serie que vamos a desarrollar en el día de hoy está muy relacionado con lo que es el término, el concepto de sucesión, que es lo que vimos en en las clases anteriores. Este concepto vamos a introducirlo con un ejemplo para que ustedes puedan ir viendo después la relación que existe entre lo que vimos, los conceptos de sucesiones y lo que vamos a desarrollar concretamente el término de serie. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, una fracción que es 1 dividido 3, o sea, es un tercio, que podemos representarla a esa fracción como un número fraccionario, que en el caso este sería un tercio, o como un número decimal. Si yo quisiera representarla como un número fraccionario, es lo que estamos viendo acá, el ejemplo concreto de decir un tercio. Si ese un tercio lo quiero representar como un valor decimal, sería 0,333333 y los puntos suspensivos me indican que ese valor después de la coma se repite. Y que es lo mismo esta abreviación que a lo mejor ustedes la vieron en el nivel medio seguro, y si se acuerdan o no, que cuando se le pone un bonete al número después de la coma, quiere decir que ese valor se repite periódicamente, o sea que para no estar repitiendo todos estos valores y puntos suspensivos, directamente se abrevia en esta expresión. Quiere decir entonces que ese número, que lo puedo escribir como una fracción un tercio o como decimal 0,33, ahora lo voy a descomponer y vamos a ir viendo otras particularidades de ese resultado que me dio esa fracción de 0,3333. Este resultado, que lo estoy expresando en decimales periódicos porque se repite en el mismo valor después de la coma, veo que lo puedo escribir como una suma, donde el primer término es 0,3, que sería el primer valor decimal después de la coma, más podría estar escribiéndolo como 0,0,3, que sería el segundo valor decimal, más 0,003, que sería el tercero, y así sucesivamente. O sea que si yo sumo todos estos valores decimales, el resultado me da 0,333333. O sea que he visto que de una fracción, como estoy expresando un número, lo puedo escribir como un decimal y a su vez ese decimal lo puedo descomponer como una suma de valores decimales. O bien, entonces, ¿qué me estaría diciendo? Que esa suma, que la tengo expresada con valores decimales, cuyo primer término es 0,3, el segundo término 0,03, el tercer término 0,03, lo puedo escribir como fracción ahora. Entonces, este 0,3 lo puedo escribir como una fracción de 3 dividido 10. Este otro término de 0,03 lo puedo escribir como una fracción de 3 dividido 100. Este otro término de 0,003 lo puedo escribir como una fracción de 3 dividido 1000. Y así podría estar escribiendo entonces ese mismo valor en fracción como una suma de fracciones, que acá lo tengo el resultado en decimal y lo descompongo como una suma de decimales. O bien podría estar descomponiéndolo como una suma de fracciones. Con la particularidad que cada uno de estos términos que representan estas fracciones de 3 dividido 10, 3 dividido 100 o 3 dividido 1000, lo puedo escribir a su vez como una fracción cuyo numerador es siempre el valor 3 y el denominador son todas potencias de 10. Fíjense, el primer denominador de la primera fracción
es 10 a la 1. El segundo denominador sería 10 al cuadrado, que es 100. El tercer denominador, que es 1000, lo puedo escribir como 10 al cubo, y así, con esta línea de puntos suspensivos, estoy indicando que tengo infinitos términos que van a tener esta misma relación entre el numerador y el denominador, y quiere decir que esto lo podría estar escribiendo como un valor de 3 dividido 10 a la n, siendo n el exponente de esa potencia. Y acá aparece un signo, que este signo se lee sumatorio, que en realidad es la letra sigma griega, en donde en vez de descomponer esta suma, como diciendo la suma de este término más este otro término, y así sucesivamente, la puedo abreviar esa suma de infinitos términos con este símbolo que se lee sumatorio de n, que va de 1, recordando que el n me da la formación del primer término. Si n vale 1, el denominador me quedaría 10 a la 1. Si n toma el valor 2, el denominador me quedaría 10 al cuadrado. Si n toma el valor 3, el denominador me queda al cubo, y así sucesivamente. Quiere decir que n va de 1 al infinito. Esta línea de puntos me indica que tenemos infinitos términos. Y este término general que se llama, que es lo que nosotros habíamos visto, que el término general es el término que le da la formación de los términos, en este caso de esa suma infinita, vemos que ese término general lo podríamos escribir como 3 dividido 10 a la n. Y que si nosotros desarrollamos este sumatorio que está abreviado, estaríamos en presencia de esta suma de infinitos términos. Bueno, entonces lo que aparece acá de nuevo es el símbolo del sumatorio, que me indica, como les dije recién, la suma abreviada de infinitos términos, en donde el sumatorio tiene un valor donde se inicia, donde ese valor n igual a 1 va a dar la formación en el primer término de esa suma, y el infinito me indica que esa suma tiene infinitos términos. Entonces, quiere decir que en el ejemplo que vimos anteriormente, el 1/3 se puede descomponer como una suma de infinitos términos. Y esto es lo que se llama, esta suma de infinitos términos recibe el nombre de serie. Entonces, cuando hablamos de serie, hablamos de una suma que tiene infinitos términos. Si la generalizamos ahora, esa suma de infinitos términos, nosotros habíamos visto la relación, por eso cuando comenzamos la clase dijimos el término de serie está, la serie está muy relacionada con el concepto de sucesión. Nosotros cuando habíamos visto sucesión, habíamos visto la simbología de la sucesión, que la simbolizábamos entre llaves, y que la sub n era el término general de la sucesión, donde nos daba la formación y la ubicación de cada término de la sucesión. De manera tal que si desarrollábamos cada término, la podíamos expresar a esta sucesión de términos a sub n como a sub 1, a sub 2, a sub 3, donde el valor que asumía el subíndice n me indicaba la posición y la formación de cada término. En este caso, si estos son los términos de una sucesión y ahora en vez de separarlos con coma los sumo, me quedaría la suma de a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n. Y esto es lo que se llama serie. O sea que en definitiva vamos a estar viendo que una serie es la suma de los términos de una sucesión. Y que esta suma desarrollada de esta forma la podemos abreviar con el símbolo sigma, que significa sumatorio, y donde tiene un valor que inicia esa suma dándole la ubicación al primer término hasta el valor infinito. En este caso es una suma infinita, por lo tanto va al infinito. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una serie, que no es ni más ni menos que la suma de los términos de una sucesión.
Y la ubicación de cada término, como lo veíamos en la sucesión, el A sub 1 me va a indicar el primer término de la serie, el A sub 2 me indica el segundo término de la serie, y así sucesivamente, de modo tal que el A sub n me indica el término general o el enésimo término de la serie, y me da la formación de cada término, me indica la formación de los términos, con lo mismo que habíamos visto los conceptos de la ley de formación de la sucesión. Ahora, una cuestión que ahora podemos empezar a notar es que el sumatorio, fíjense, el sumatorio, el subíndice, perdón, el valor desde el cual inicia el sumatorio, acá nosotros dijimos que n va del valor 1, donde me va a dar la formación del primer término, si n vale 2, me da el segundo término y así sucesivamente. Y esto tenía una relación también, que si es la suma de los términos de una sucesión, nosotros sabemos que el n de la sucesión o del valor del dominio de esa función comienza a partir de 1 con los naturales. Pero cuando trabajamos con serie, nos vamos a encontrar que el primer valor, el n, puede comenzar tomando el valor 0. Y esto es una particularidad que dependerá de la serie que estamos analizando, y que esto no es ni más ni menos que también comienza de los naturales, pero nosotros, el análisis 1, y comenzamos el desarrollo del concepto de sucesión, decíamos que los naturales comenzaban del valor 1. Pero si vamos a la bibliografía, podemos ver que hay valores, hay autores donde toman que los naturales comienzan del 0. Entonces, estamos con los números naturales siempre, pero en algunos casos comenzando del valor 1 como primer elemento de ese conjunto, o en otros casos comenzando del 0 como elemento 2, el primer elemento de ese conjunto. Bueno, no sé si hasta acá alguna pregunta, Lucas. No, Susi, nada todavía. Bien, bueno, seguimos. Si nosotros decíamos la estrecha relación que existía entre lo que habíamos visto de sucesión y lo que estamos viendo ahora de serie, si nosotros tuviéramos una sucesión de S sub n, donde esta sucesión es de sumas parciales, quiere decir que el S sub 1 me indicaría la suma del primer término de la sucesión, el S sub 2 sería la suma de los dos términos de la sucesión y así sucesivamente. Esta es una sucesión de sumas parciales, donde si nosotros lo ponemos en correspondencia, el S sub 1 me estaría sumando el primer término de la sucesión, que es el A sub 1. El S sub 2, que sería la segunda suma parcial, me estaría sumando el primer término A sub 1 más el A sub 2. El S sub 3 me estaría sumando los tres términos de una sucesión. Y así sucesivamente hasta llegar a un S sub n, donde me estaría sumando los n primeros términos de una sucesión. Me estaría sumando desde el A sub 1 hasta el A sub n. O sea que esto es una sucesión de sumas parciales, que es simbolizado y generalizado de esta forma. Entonces, bueno, sabemos que la sucesión, esas sumas están conformadas con números reales, por lo tanto, si desarrollaríamos la sucesión de S sub n, estaría conformada por S sub 1 como su primer término, S sub 2 su segundo término, S sub 3 su tercer término, y así sucesivamente, S sub n su término enésimo, puntos suspensivos, y seguirían las sumas parciales que conforman esa sucesión de sumas parciales. Ya que, bueno, lo que dije recién, esta sucesión de sumas parciales S sub n, si la desarrolláramos, estaría conformada por esta simbología. Y lo que nosotros habíamos visto también cuando vimos sucesión, que si los términos de la sucesión tendían a un valor finito y determinado, decíamos que la sucesión converge. Bueno, este mismo concepto que analizábamos con la sucesión, ahora lo vamos a ver con la serie. Y vamos a decir que si la suma de los infinitos términos de una serie
tienden a tomar un valor finito y determinado, vamos a decir que también esa serie converge. Entonces, esto que estamos viendo acá en simbología, estamos viendo que si en el límite, para cuando el número de términos tiende a infinito, de la suma parciales de los términos de la sucesión, tienden a un valor finito y determinado, vamos a decir que esa serie converge. Entonces, acá fíjense, estamos tomando el límite, como lo hacíamos con las sucesiones, que tomábamos límite del término general de la sucesión y veíamos si tendría un valor finito y determinado. Acá el término general de esta sucesión de sumas parciales es S sub n. ¿Y qué es lo mismo que escribimos acá? Decimos que el límite para cuando n tiende a infinito de la suma de k, que va de 1 hasta n, de los a sub k, siendo los a sub k los términos de esta sucesión. O sea que si decimos que si sumamos cada uno de estos términos hasta la suma enésima y tiene un valor finito determinado, la sucesión, o mejor dicho, los términos de esa sucesión son convergentes y que como transformándolo con una suma se transformaría en una serie. Pero acá, ojo, un detalle importante, ¿eh? Acá, ojo, acá nosotros estamos hablando, y esto es para no confundirse, estamos hablando de tomar límite de las sumas parciales de la sucesión, pero acá, ojo, que acá tomamos límite de la suma S sub n y tiene un valor finito y determinado. Fíjense que acá el sumatorio llega hasta n. Quiere decir que estoy sumando estos términos, ¿eh? Estos términos. Entonces estamos haciendo la suma parcial S sub n. Entonces, bueno, si esa suma de los términos de la sucesión divergen, quiere decir que no existe su límite, que es como lo veíamos cuando vimos el concepto de sucesiones, que es lo que estamos viendo acá. Quiere decir que si no existen, esos valores, los términos de la suma tienden a tomar valores extremadamente grandes o extremadamente pequeños, pero en realidad no existe. Entonces, a una serie nosotros le hemos asociado las operaciones de suma y a esa suma la podemos calcular el límite de su suma. Entonces, en otras palabras, las series están asociadas a la operación aritmética de suma, porque la serie es una suma de infinitos términos. Entonces, ¿cómo definimos una serie? Una serie es una suma de infinitos términos de una sucesión. O sea, que lo que estuvimos viendo acá, que si sumamos los términos de una sucesión de manera tal que sumamos de manera indefinida, esa suma tiene infinitos términos, entonces se define como una suma. Ahora, lo que no tenemos que confundirnos es cuando hablábamos recién de sumar el S sub n y de sumar de manera infinita los términos. Acá un error muy frecuente que se comete es que se confunde el S sub n con la suma de los infinitos términos de una serie o de la suma de los primeros términos de una sucesión. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que una sucesión habíamos visto que era una secuencia ordenada de números. O, matemáticamente, una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales. Y lo simbolizábamos con estos términos, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub n. En cambio, una serie es una suma de infinitos términos de una sucesión. Y la serie está simbolizada o desarrollada de esta forma, donde sumamos, el A sub 1 más el A sub 2 más el A sub 3 más el A sub n.
Bueno, no sé si acá quedó claro de no confundir el concepto de la suma S sub n solo, que sería la suma de los n términos de una sucesión. Y el límite de los S sub n es ya directamente cuando estamos sumando los términos de una serie. Vamos a ver un ejemplo, a ver si les queda más claro este concepto. Queremos evaluar la suma de los infinitos términos de una serie numérica, donde la serie que se presenta es una serie de n que va de 1 al infinito. Fíjense que si hablamos de serie, el sumatorio, el extremo superior del sumatorio tiene que ser infinito. No como recién cuando veíamos el ejemplo, donde el sumatorio va de 1 a la n, donde si es n, quiere decir que estamos sumando los n primeros términos de la sucesión, de una sucesión, por ejemplo, hasta acá. Ahora, si sumamos los n primeros términos, el sumatorio va de 1 a la n, y eso no es una serie, es una suma de n términos. Pero para que sea serie, el sumatorio tiene que tener su extremo superior infinito. Entonces acá tenemos el término general de la serie, que es la que me da, este término me va a dar la formación de cada uno de los términos de la serie. Entonces, si el n vale 1, me quedaría 1 sobre 2 a la 1, que es un medio. Si el n toma el valor 2, me quedaría el segundo término, que es 1 sobre 2 al cuadrado, un cuarto. Si el n toma el valor 3, me quedaría 1 sobre 2 al cubo, un octavo. Y así sucesivamente. Y el detalle que siempre tienen que tener presente es que si hablamos de serie, tenemos el signo, ya sea de suma o resta, después vamos a ver más adelante, pero tenemos los puntos suspensivos que indican que tienen infinitos términos. Bueno, con los conceptos que habíamos visto recién, vamos a considerar las sumas parciales. Vamos a considerar las sumas parciales. Acá vamos a considerar la primer suma parcial, quiere decir que vamos a sumar el primer término, que es esa suma parcial S sub 1 es igual a un medio. Así vamos a obtener la segunda suma parcial, donde vamos a sumar los dos términos, el primero y el... Sí. ¿Alguna pregunta? No, Susi, por ahora no tenemos nada. ¿No? Bien. Bueno, la segunda suma parcial, el S sub 2, está sumando el primer término de la serie más el segundo término. Pero estos, fíjense, estos son sumas parciales. Esto no es una serie, ¿eh? Esto es S sub 2 suma el primer y el segundo término. ¿Cuánto me da? 3/4. Después obtengo, por ejemplo, el S sub 3, estoy sumando los tres primeros términos de la serie. Los tres primeros términos de la serie. Un medio, un cuarto, un octavo. ¿Cuánto me da? 7 octavos. Y así, por ejemplo, llego a determinar el S sub n. ¿Qué me está sumando el S sub n? Me está sumando del primer término hasta el término A sub n. O sea que es una suma de n términos. No es una serie, es una suma de n términos. Bueno, fijémonos qué comportamiento tienen estas sumas parciales. Porque si estas sumas parciales, si nosotros seguimos sumando indefinidamente y estas sumas van tendiendo a un valor finito y determinado, vamos a poder decir que la serie tiende a un valor finito y determinado. Que la serie, las sumas parciales de la serie tiende a un valor finito y determinado. Pero vamos a ver acá este resultado que obtuvimos. Fíjense, si vamos a sumar los n primeros términos, estamos sumando desde un medio, un cuarto, un octavo, hasta 1 sobre 2 a la n. O sea, los n primer término estamos sumando los n primeros términos. Ahora, ¿cómo sé si me da esto? Fíjense el comportamiento que tienen los resultados de esas sumas parciales. Este me da un medio. El S sub 2 me da 3/4. Fíjense, y el S sub 3 me da 7 octavos. ¿Qué característica tengo? El denominador sé que es 2 a la n, porque acá está expresado correctamente. 2 a la n. O sea que el denominador de la S sub n, de esa suma de los n primeros términos, va a ser 2 elevado a la n.
Y fijémonos el comportamiento que tienen los numeradores de la suma. Acá tengo 1. Si lo comparo con el denominador, es un valor menor. O sea que es un valor menos que el denominador. Si el denominador es 2, el numerador es 1. Si voy a la suma de los dos primeros términos, el s sub 2, el denominador es 4, el numerador es 3, es un valor menor. Si voy al s sub 3, el denominador es 8 y el numerador es 7. Quiere decir que si ahora generalizo con el s sub n, si el denominador es 2 a la n, quiere decir que el numerador va a ser 2 a la n menos 1. Y así es como obtenemos el valor de la suma de los n primeros términos de esa sucesión. ¿Eso les quedó claro? Chicos, cualquier duda yo estoy en el chat, ¿eh? Por si quieren escribir o Bueno. O sea, ¿cómo obtuvimos? Porque alguien podría decir, ¿y cómo sé yo que cuando llego al Sn es ese el resultado de la suma de los n primeros términos? Bueno, porque me voy fijando en el comportamiento que tienen las sumas parciales y puedo deducir, en ese caso, ese comportamiento. Ahora, en realidad nosotros no nos vamos a detener cuando hagamos los prácticos en este tipo de cuestiones tan específicas. Puede que haya algún ejercicio, pero lo que nos interesa para evaluar a qué valor tiende la suma de los términos de esa serie, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar límite, que era lo que hacíamos cuando evaluábamos si la sucesión era convergente o no. Bueno, acá hacemos exactamente lo mismo. Tenemos la serie, el sumatorio de n que va de 1 al infinito, el término general 1 sobre 2 a la n, y vamos a tomar límite de las sumas parciales de esa serie. En este caso vamos a tomar que el término general, el valor general de esa suma S sub n es 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n, que es lo que habíamos deducido en el apartado anterior. Pero ahora, si tomamos límite para cuando el número de términos tiende a infinito, quiere decir que estaríamos sumando ya indefinidamente los términos de esa serie. Entonces, tomamos límite cuando n tiende a infinito, si resolvemos y reemplazamos el valor de n, que es lo que es variable, que tiende a infinito, lo reemplazamos en el numerador a n por infinito y en el denominador a n por infinito, esto me queda una indeterminación infinito sobre infinito. Bueno, sabemos que esa indeterminación, trabajando con el límite y trabajando con este tipo de expresiones, podemos resolverlo aplicando la regla del L'Hopital, y que indica que vamos a derivar el numerador independientemente del denominador, no como un cociente, sino que vamos a derivar el numerador y después vamos a derivar el denominador. Bueno, si derivamos el numerador, estamos derivando 2 a la n, estamos derivando una constante elevada a la variable. Sabemos que la regla de la derivada de la constante elevada a la variable, repetimos la expresión 2 a la n por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente, que en este caso es 1, menos la derivada de 1, que es una constante, me da 0, dividido la derivada del denominador. En este caso, como es la misma expresión 2 a la n, su derivada es 2 a la n por el logaritmo natural de 2. Acá que vemos que tanto lo que tengo en el numerador como en el denominador es igual, por lo tanto podemos simplificar y ese valor es 1. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Susi, Que la perdón. suma... Sí. Después cuando vos tengas ahí un corte, tenemos una duda. Es para avisarte nomás. Bueno, Bueno, cierro con esta idea. ¿Qué me está indicando este límite de las S sub n de las sumas parciales? Que cuando sigo sumando indefinidamente, los valores al que tienden esa suma es 1. O sea que es un valor finito y determinado. Por lo tanto, nosotros podemos estar diciendo que si sumáramos los infinitos términos de esta serie, tienden a 1, sus sumas, y que es un valor finito y determinado. Entonces, eso nos daría pie a poder clasificarla en
convergente, como el mismo concepto que aplicamos para sucesiones. Sí, Lucas. Bien, Susi. La Ahí duda. le estaba repreguntando Ludmila para ver si estoy interpretando bien la consulta. Ludmila nos escribe, profe, ¿puede explicar cómo sacar la suma parcial anterior? Entiendo que lo que ella quiere repasar es cómo se saca cómo se calcula una suma parcial. Si no es así, Ludmila, Perfecto. cualquier cosa, aclarármelo Perfecto. ahí por el chat. Está bien. Perfecto, Ludmila. Mira, nosotros tenemos una serie. Yo voy a sumar. Yo podría decir, bueno, voy a sumar indefinidamente todos estos términos, ¿no? O sea, más allá del término general, todos los puntos suspensivos. Bueno, es imposible. Tendría que tener alguna lógica para poder estar sumando. Esto que estamos desarrollando acá con considerar sumas parciales, lo vamos a ver en algunos prácticos o directamente después vamos a ver un proceso, una metodología específicamente que me va a ayudar a decir si esta serie, su suma, si yo sumaría los infinitos términos de esta serie, tienden a un valor finito y determinado. Bueno, de acuerdo como lo vamos a desarrollar ahora para este ejemplo en particular, vamos a obtener sumas parciales. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir sumando parcialmente los términos. Si voy a obtener una primer suma parcial, S sub 1, donde S me indica que es una suma y el subíndice me indica la cantidad de términos que estoy sumando. Entonces acá voy a sumar un solo término. Bueno, si sumo, la suma es un medio que es el mismo término, no tengo otra suma. Si ahora obtendría el S sub 2, que voy a sumar dos términos, voy a sumar el 1/2 más 1/4, que es lo que tengo indicado acá. Si yo hago esta suma, fíjense, saco como un denominador 4, me quedaría 4 dividido 2, para la primera fracción es 2, por 1 me quedaría 2 acá, más 4 dividido 4, 1, por 1, 1, entonces sumaría 2 más 1, en el numerador tendría 3 y en el denominador 4. Ahora voy a sumar 3 términos. Entonces voy a sumar el 1/2 más el 1/4 más el 1/8. Para poder sumar, como tengo fracciones, saco un común denominador que es 8. Entonces voy a hacer la cuenta. 8 dividido 2, 4. Por 1, 4. O sea que acá tendré un 4. Más 8 dividido 4, 2. Por 1, 2. Acá tendré un 2. Más 8 dividido 8, 1, y me queda el 1. Entonces acá tendría 4 más 2, 6, más 1, 7. Quiere decir que el numerador de esa fracción va a ser 7 y el denominador es el común denominador que elegí, que en este caso es 8. Y así sucesivamente podría ir adicionando términos y obtener un S sub 4 donde sumaría 4 términos, el 1/2, el 1/4, el 1/8 y el 1/16, y así podría estar sumando indefinidamente, hasta llegar a sumar los n términos de esa serie. O sea que sumaría desde el 1/2 más 1/4 más 1/8 hasta el término general 1 sobre 2 a la n. Eso me estaría indicando que estoy sumando los n primeros términos de esa serie. Entonces estaría obteniendo la S sub n, donde el subíndice n me indica que sumo los n términos de la serie. Bien. Bueno, que están acá desarrollados. ¿Cómo hago para obtener cuál es el resultado de los n primeros términos? Bueno, como tengo un comportamiento que se va repitiendo, porque de acuerdo a la formación de los términos de esa serie, tienen un comportamiento donde se repite comúnmente que su denominador es 2 a la n, entonces en la primera suma el denominador es 2 a la 1, y si lo comparo con el numerador es 1, es un valor menos que el denominador. En el S sub 2, el denominador era 2 al cuadrado, que es 4, y si lo comparo con el numerador, es un valor menos que 4, o sea que sería 3. Esto me permite inducir, y si veo el S sub 3, que el denominador es 8, que el numerador es 7, es un valor menor, me permite ir deduciendo que tienen un
comportamiento para todas las sumas parciales que yo obtenga de acá hasta la suma enésima, donde el denominador es un valor más grande en una unidad que el numerador. Entonces, si voy a deducir cómo es el resultado del S sub n, estoy diciendo que el denominador es 2 a la n, porque esto me está generalizando la suma hasta los enésimos términos, o hasta el término general n. Entonces, el denominador sigue siendo, fíjense, el término general, el denominador es 2n. Pero la suma, el resultado, quiere decir que de acuerdo al comportamiento que vienen trayendo acá esas sumas, los resultados de las sumas parciales, el numerador es un valor menor. Entonces, si el denominador es 2 a la n, el numerador es 2 a la n menos 1. Y este es el resultado de la suma de los n términos de esa serie. No sé si ahí les queda claro con eso. Bien. Susi, hay una aclaración. Valentina justo nos preguntaba por qué cuando desarrollabas la suma parcial, digamos, el numerador quedaba como 2n, 2 a la n menos 1, digamos. Eso, Valentina, digamos, es una generalización. Si vos fíjate los sucesivos resultados de las sumas parciales. La S sub 1 te da un medio, ¿sí? S sub 2, 3 cuartos, S sub 3 te da 7 octavos. Si vos vas viendo esos resultados, la generalización que hacemos, bueno, vamos viendo que el denominador, ¿sí? Uno lo puede generalizar como 2 a la n, ¿bien? Pero si comparamos ese denominador con el numerador, vemos que en todos los casos el numerador es una unidad menor que lo que es el denominador. Por ejemplo, si comparamos 1 con 2 en la primera suma parcial, o 3 con 4 en la segunda suma parcial, o 7 con 8 en la tercera suma parcial. Entonces, la generalización del numerador, de la expresión del numerador, se podría hacer como 2 a la n menos 1. No sé si por ahí, Susi, vos querés acotar algo ahí al respecto, pero bueno, era una pregunta que nos hacía Valentina. No, está bien la respuesta. O sea, acá, ¿por qué nos queda 2 a la n? Porque el término general tiene el denominador 2 a la n. O sea, Exactamente. porque justamente es el término enésimo, es el término general este. Y justamente está generalizando el n. No toma un valor específico, justamente, como en los otros casos, pero nos está diciendo que este es el término general, por lo tanto la posición es la enésima de ese término. Entonces es 2 a la n. Y si, de acuerdo como decía recién Lucas, el numerador es una unidad menor que el denominador, y bueno, si el denominador es 2 a la n, si le resto 1, me estaría dando un valor menor. Susi, una consulta más, nos hace Gino. ¿Se puede dar que no tenga un comportamiento constante como en ese ejemplo? No, Claro. no porque, ¿por qué Gino? Porque esto me está dando la formación de los términos de la serie. O sea, esto me está diciendo que hay una ley general donde se van formando de una sola forma. Por lo tanto, las sumas parciales siempre van a tener un comportamiento de una manera o constante o similar. Acá puede ser que a lo mejor, de acuerdo a la característica de la serie, la suma, algunas sumas me den iguales, pero tengo que seguir desarrollando. O sea, esto, por eso les digo, nosotros le vamos a dar en los prácticos para que ustedes calculen ejercicios de esta forma, donde tienen un comportamiento genérico que es fácil deducir, porque esto, si yo les hubiera dado solamente los resultados de la suma y le hubieran dicho, a ver, busquen el término general, ustedes hubieran llegado a determinar este término general. Como lo hicieron en el caso de las sucesiones, bueno, acá es una serie. O sea que siempre va a tener un comportamiento que me va a permitir deducir cuál es la suma de los n términos de la serie. Susi, algunas consultas más tenemos. Sí. Paula nos pregunta, dice, si el denominador es... a ver, Paula, ahí si la reformo, porque dice, si el denominador es mayor que el denominador, yo no sé si ahí querrás decir que si el denominador es mayor que el numerador, iría sumando. Bueno, ahí, Paula, si querés reescribirme la pregunta, porque por ahí no la entendemos bien. Lo que tenemos No, en miren, claro... chicos, miren.
Acá nosotros llegamos hasta el S sub 3, ¿sí? Supongamos que queremos obtener el S4, que sería sumar los 4 términos, los 4 primeros términos, el 1 medio, el 1 cuarto, el 1 octavo y el 1/16. 4 términos. Acá tendríamos un S sub 4 que me está indicando que estoy sumando 4 términos. Entonces, ¿qué valor asumiría la n? Si es el cuarto término, hasta el cuarto término, esto sería 2 a la cuarta, que sería 16. Y acá, ¿qué me quedaría? 16 menos 1. Quiere decir que el S sub 4 sería 15 sobre 16. Si tomaría un término más, por ejemplo, 5 términos, el S sub 5 sería 2 a la quinta, y en el numerador me quedaría 2 a la quinta, que sería 32, menos 1, 31. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tienen una ley de formación que para todos los términos, la ley no cambia en ningún término de la serie. Entonces, por eso se da esa lógica. No sé si eso aclara o oscurece. ¿Le quedó claro la pregunta a la última compañera que hizo? Bien, ahí ella reformuló y lo que nos pone es, si el numerador es mayor al denominador, iría sumando. Sí, tiene razón. Sí, Claro. sí. Si Bien. el numerador fuera mayor, esto sería una suma. Exacto. Está bien, está bien. Bien. Bueno, y después tenemos a Martina, que nos dice, entonces sería 2 elevado a la n menos 1 si el numerador es menor al denominador y 2 a la n más 1 si es al contrario. Es más o menos lo que decía la otra compañera Está recién. bien. Exactamente. Mire, está bien. Si ustedes acá, por ejemplo, en este cociente que tienen 2 a la n menos 1, si tienen ese cociente, espérenme, aguárdame un segundito, Sí, Lucas. ahí continúo yo Ahí, respondiendo una consulta más. no, la consulta es la siguiente. Ujú. Lo que yo iba a aclarar, es lo siguiente. Espérate que no encuentro la cámara. Ahí les comparto nuevamente la pantalla y les aclaro la duda. No están viendo la pantalla, ¿no es No, cierto? Susi, no, ahí no. No. No, lo que les quería aclarar era lo siguiente. Si nosotros trabajáramos ahí con el término S general, perdón, con el resultado de esa suma S sub n que hemos obtenido ahí, ¿sí? Fíjense, ¿cómo puedo ver para este resultado de la suma el término general 1 sobre 2 a la n? Si ustedes trabajan este cociente, acá tienen en el numerador una resta, quiere decir que tienen dos términos, 2 a la n menos 1. Y acá tienen un denominador común que es 2 a la n. Yo podría escribir este cociente que tengo acá como descomponiendo el denominador y distribuyéndolo en función de cada uno de los términos que tengo. Entonces me quedaría 2 a la n sobre 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. Y ahí estarían viendo, no sé si les hace lío, porque sería 1 menos 1 sobre 2 a la n. No, les voy a hacer más lío. Yo les quería decir que si lo simplificaban, podían llegar a ver el término general, pero no lo van a ver completo porque es la suma, no es el término general, es la suma de los n primeros términos. En realidad lo que tendrían que estar viendo, que no viene al caso, olvídense de lo que les dije, sería el término nésimo menos 1, el 1 sobre 2 a la n menos 1 y el 1 sobre 2 a la n. Pero bueno, olvídense, quise aclararle y lo oscurecí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si les ha quedado claro esa parte, Bien. lo que estaríamos concluyendo en esta, ahora esperen que voy a compartir acá, lo que estaríamos concluyendo sería que nosotros, si tomáramos límite para esa expresión del S sub n, o sea, el resultado de la suma S sub n, que es esto, 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n, entonces veríamos en el límite, cuando el número de términos tiende a infinito, ¿cuál sería el resultado de las infinitas sumas parciales que podríamos estar realizando?
En este caso, al tomar límite, nos da una indeterminación infinito sobre infinito, resolvemos aplicando la regla del Hospital, derivando el numerador y derivando el denominador. En este caso, derivaríamos el 2 a la n con constante elevado a la variable, me quedaría 2 a la n por el logaritmo natural de 2, que es el logaritmo natural de la base, por la derivada del exponente, que es 1, menos la derivada de 1, que es una constante, me daría 0, sobre la derivada del denominador. Y que no es ni más ni menos que acá simplificando, porque tenemos la misma expresión, eso me da 1. ¿Qué me estaría diciendo? Que en el límite, a medida que las sumas parciales tienden a infinito, o sea que estamos sumando indefinidamente los términos de esa serie, las sumas parciales tienden a 1. Tienden a 1. Quiere decir que tienden a un valor finito y determinado. Entonces, si nosotros sumaríamos todos los términos de esa serie indefinidamente, tienden a un valor finito y determinado, que en este caso es 1. Y ahora la clasificaríamos, como habíamos visto con las sucesiones, la serie en función del valor a que tienden las sumas el límite de las sumas parciales, en convergentes y divergentes. Convergentes, si tenemos una serie numérica, fíjense acá, n va de 1 al infinito, el a sub n está generalizando la ley de formación de los términos de la serie. Converge esa serie numérica cuando la sucesión de sumas parciales, estamos hablando de la sucesión de las sumas parciales, converge. O sea que estamos sumando todas las sumas parciales y tienden a un valor finito y determinado. Esto lo podemos traducir en símbolos como lo veíamos, lo mismo que veíamos, si ustedes se acuerdan, cuando veíamos el término, cuando veíamos, perdón, los conceptos de sucesiones, que acá estamos tomando el límite de las sumas parciales, si tiende un valor finito y determinado, ese es, decimos que la serie converge. Es lo que estamos diciendo acá. En el caso de que ese valor no sea un valor finito y determinado, entonces estaríamos en presencia de una serie divergente. Quiere decir que no existe el límite de esas sumas parciales, por lo tanto, estaríamos determinando que las sumas parciales de las sumas parciales de la sucesión tiende a infinito, por lo tanto no existen. Esto estaríamos determinando el mismo concepto que vimos cuando veíamos sucesiones. Entonces acá decimos que una serie puede ser convergente o divergente. Bueno, en este caso, bueno, esto es lo que hasta aquí hemos visto. No sé si tienen alguna otra pregunta, pero lo que nosotros ponemos, como yo les decía anteriormente, como les decíamos, tenemos criterios para determinar y clasificar si esa serie converge o no. Bueno, ¿qué quiere decir criterios? Quieren decir que tenemos un proceso, una metodología particular para determinar si la serie es convergente o no. Bueno, y ahora te doy, Lucas, bueno, ¿puede ser? sí, 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 sí. Del enésimo término. No bueno, te dejo de compartir la pantalla. Claro, de Y última yo comparto el PDF de la unidad y voy siguiendo desde ahí porque no tengo no hay el... ningún problema. Dale. Dale, ahí te dejé de compartir la pantalla. Ahí comparto. Así ya... Sí, está bien, no Bien. hay problema. Un segundito. Bueno, antes, mientras Lucas está poniendo el Power, yo les cuento que, como les decía, que tenemos distintos criterios. Cuando hablamos de criterio, hablamos de metodología, de proceso. Entonces decimos, tenemos distintos procesos para poder determinar si una serie converge o no. Que algunos son de mucha utilidad y otros simplemente nos van a dar, no es que no sean de utilidad, sino que nos van a dar una idea aproximada
cuando nos enfrentemos a una serie, sí podemos decir que esa serie converge o no. Bueno, y también esos criterios van a estar dependiendo, que lo vamos a ir viendo más adelante, de los signos que tengan una serie, porque si estamos hablando de serie como una suma de infinitos términos, los términos de la serie pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces eso me va a estar determinando el signo que tenga la serie. Bueno, estamos, Lucas. Bien, ¿se ve bien, Susi, ahí? Bueno, a ver. Chicos, ¿se ve bien ahí por los... Sí, sí, Digo, sí. Bien. Pero podrías ponerle un poquito de zoom. Dale. Ahí se ve un poquito mejor. Ahí se ve. Bien. Bueno, chicos, como les decía la profe... Te voy, Dale, digo Susi. que te voy mirando el chat. Dale, Susi. Bien. Como decía la profe recién, bueno, para determinar la convergencia o la divergencia, digamos, de las series, de este concepto nuevo que estamos estudiando, vamos a recurrir a algunos criterios. Bien. El primer criterio que vamos a estar estudiando es el criterio del enésimo término, que, como les decía recién la profe, bueno, la serie es un concepto muy emparentado, digamos, con el concepto de sucesión, y ese enésimo término, digamos, lo tenemos presente en ambos conceptos. Bueno, hay un criterio que se apoya en ese enésimo término para poder tratar de establecer, como dice ahí, una condición necesaria pero no suficiente para que una serie sea convergente. ¿Cómo podríamos decir esto de manera más fácil, de que sea una condición necesaria pero no suficiente? Bueno, básicamente podemos traducir esto respecto de este criterio, que es una condición que debe darse, pero que no asegura por sí misma que una serie va a ser convergente. Bien, entonces la pregunta es, si esta condición es necesaria pero no es suficiente, ¿por qué utilizamos este criterio? Bueno, ¿qué implica esto? La implicación recíproca puede no ser cierta, dice ahí, ya que para que la serie sea convergente, el límite del término general debe tender a cero indefectiblemente, pero que tienda a cero no implica que la serie sea convergente. Vamos a verlo un poquito más fácil a eso. A ver. Básicamente lo que dice es, si una serie es convergente, ¿sí? Si yo conozco una serie que es convergente, si yo tomo límite para cuando n tiende a infinito de su término enésimo, bueno, ese límite va a ser igual a cero. Ahora, si yo desconozco el carácter de una serie, no sé si es convergente o divergente, y yo tomo límite para cuando n tiende a infinito de su término enésimo, y eso me da igual a cero, eso no me permite asegurar que esa serie de la cual yo desconozco su carácter es sí o sí convergente. Bien, por eso decimos que es una condición necesaria, porque si una serie es convergente, ese límite da cero, pero no es suficiente porque si yo desconozco el carácter de la serie, eso por sí solo no me permite asegurar que la serie es convergente. ¿Bien? ¿Cómo sería esto? Un poquito para pasarlo más en símbolos. Como decíamos recién, si una serie converge, entonces su enésimo término tiende a cero cuando n tiende a infinito. En símbolos, ¿cómo diríamos? Yo tengo una serie que va desde n hasta infinito, desde n igual a 1 hasta infinito. Bien. Y cuando tomo límite de su término enésimo para cuando n tiende a infinito, esto me da igual a cero. Bien. Ahora bien, si yo no desconociera el carácter de la serie y calculo este límite, y eso me da igual a cero, yo con eso solo no puedo asegurar que la serie sea convergente. ¿Bien? No sé si se comprende bien esto de condición necesaria pero no suficiente, chicos. Cualquier cosa, díganme y lo volvemos a repasar. Bien, bueno, si no hay dudas, continúo un poquito y de paso continuamos con un ejemplo. Como dice acá, un ejemplo de esto lo constituye la llamada serie armónica. Bien, fíjense, la serie armónica es un caso particular de las series que, fíjense la estructura. Nosotros tenemos el sumatorio que va desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Bien, entonces cuando uno va viendo los sucesivos términos de esta serie, tenemos el primer término es 1, ¿sí? Porque sería 1 sobre 1. Bien. El segundo término es un medio, 1 sobre 2, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, bueno, y así hasta llegar al enésimo término que es 1 sobre n.
Bien, y luego la sumatoria continúa, porque recordemos que la serie es una sumatoria de infinitos términos. ¿Qué pasa con esta serie? Bien, esta serie, ¿sí?, asume el carácter de divergente, es decir que esa sumatoria el límite primero cuando yo tomo n, cuando n tiene infinito, no existe, y por ende esa sumatoria no tiene un valor finito y determinado. Por eso es divergente esta serie. Pero si uno calcula el límite para cuando n tiende a infinito de su término general, ese límite es igual a cero. Entonces ahí tenemos un ejemplo de por qué, si este límite es igual a cero, resulta una condición necesaria pero no suficiente para que nosotros aseguremos que la serie es convergente. Porque acá tenemos un ejemplo que prueba lo contrario. Es decir, tenemos un ejemplo de una serie donde... Lucas, Sí, sí, no, hay Martina, la parte sí. donde vos estabas explicando el criterio, en ese caso que es igual a cero, pero Ujú. es un criterio no suficiente, no entendí, dijo profe, Bien. que no sé si Martina querés explicitar cuál es concretamente el punto. Bien. A ver, subo un poquito más para donde estábamos antes. Concretamente, Martina, lo que estamos viendo es que existe una condición, ¿sí?, que se va a dar en todas las series que son convergentes, ¿sí? Si yo conozco que una serie es convergente, bien, y calculo el límite para cuando n tiende a infinito del término general de esa serie, ese límite sí o sí me va a dar cero, bien. Ahora, si yo hago el revés, es decir, no conozco el carácter de una serie, pero sí conozco su término general y calculo el límite para cuando n tiende a infinito y eso me da cero, a pesar de que me dé cero ese límite, eso es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Por qué? Porque ese resultado de ese límite que me da cero no me permite asegurar que la serie con la que estoy trabajando sea convergente. Y eso, un ejemplo de eso es, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá de la serie armónica, ¿bien? La serie armónica, como les mostraba recién, asume esta estructura, ¿sí? Su término general es 1 sobre n. Los sucesivos términos son, como se ven acá, 1, un medio, un tercio, y así sucesivamente hasta llegar a 1 sobre n, ¿bien? Si uno calcula el límite para cuando n tiende a infinito de este término general de 1 sobre n, ¿qué es lo que obtiene? Bueno, uno toma límite, ¿sí?, para cuando n tiende a infinito, le queda el límite para cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Es decir, que si yo hago paso el límite, acá me va a quedar 1 sobre infinito. Y nosotros sabemos que ese resultado es 0. Bien, el resultado de este límite es 0. Ahora bien, yo tengo este límite que me dio como resultado 0, pero si yo observo la serie con la que estoy trabajando, esta serie no es convergente, es decir, no tiene un valor finito y determinado, sino que a medida que yo voy sumando términos, ¿sí?, esta serie continúa creciendo, digamos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una serie donde tenemos que el límite para cuando n tiende a infinito de su término enésimo es igual a 0, pero asimismo la serie es divergente. Bien, es decir, que es una condición necesaria, pero no suficiente para asegurar que una serie es convergente. Esa es la diferencia entre una condición necesaria y una condición suficiente. Si fuera suficiente, yo podría asegurar que cada vez que tome límite para cuando n tiende a infinito del término enésimo y eso sea igual a 0, yo podría asegurar que esa serie es convergente. Pero en este caso no lo puedo hacer. Bien, porque acá tengo una prueba o un ejemplo de una serie donde este límite es igual a 0, pero esa serie es divergente. Entonces, como yo no lo puedo asegurar, digo que esta condición es necesaria, pero no es suficiente. Bien. Y acá tenemos, por ejemplo, el comportamiento gráfico, ¿sí?, de la serie armónica. Fíjense, si yo voy viendo estos términos, ¿sí?, fíjense, dice: sin embargo, a través de la gráfica de la sucesión de sumas parciales de la serie, se determina que la misma diverge, ya que el límite para cuando n tiende a infinito de s sub n, ¿sí?, es igual a infinito. Bien. Por lo tanto, la serie, ¿sí?, no tiende a un valor finito determinado, sino que tiende a infinito.
a medida que sus términos tienden a infinito, la suma tiende a infinito también. Bien. Ahora bien, ¿para qué nos sirve este criterio entonces si lo que nos brinda desde esta perspectiva es una condición necesaria pero no suficiente? Fíjense lo que dice acá. Lo que sí puede afirmarse es que si el enésimo término de una serie no se aproxima a cero, a medida que n tiende a infinito, la serie es divergente. Y esto es muy importante. Vamos a decirlo de otra forma más fácil. Si el límite, si yo calculo el límite, que estábamos calculando recién acá más arriba, si yo calculo este límite, ¿sí?, del término general, y esto es distinto de cero, bueno, eso a mí me permite concluir que la serie con la que estoy trabajando es divergente. Y de ahí surge el criterio, ¿sí?, que es uno de los criterios que vamos a aprender hoy, que es el criterio general para la divergencia. Bien, entonces, fíjense que lo que vamos a estar trabajando acá es una prueba que nos garantiza la divergencia de series y no la convergencia. Bien, no estamos trabajando con un criterio que nos permita decir si una serie es convergente o no, sino en definitiva si es divergente o no. Bien. ¿Qué dice este criterio general para la divergencia? Bueno, dice que si el enésimo término de una serie no se aproxima a cero a medida que n tiende a infinito, la serie es divergente. Dicho en símbolos, si yo tomo límite para cuando n tiende a infinito del término enésimo de una serie y este es distinto de cero, por lo tanto puedo concluir que esa serie es divergente. Bien, en este caso, tomándolo desde la perspectiva de la divergencia, acá estamos hablando de una condición suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese límite es distinto de cero, yo puedo asegurar que esa serie es divergente, a diferencia de lo que veíamos respecto de la convergencia hace un ratito. Bien. Bien, a ver, hago una pausa para ver si hay alguna duda. Cualquier cosa le escriben por el chat, chicos, o abren los micrófonos y me dicen en voz alta, no tengo drama. No, sí, acá pregunta Araceli si Sí. solo por la gráfica se da cuenta que la serie es divergente. En realidad nosotros, la gráfica, sí, uno se da cuenta, como decía recién Lucas, del comportamiento que tienen los términos de la serie. En este caso van creciendo, o en otro caso pueden ir decreciendo, o sea que uno puede, tanto de una serie como de una sucesión, darse cuenta. Pero hay una cosa que recién cuando Lucas hablaba de la serie armónica, etcétera, hay series que tienen una de formación propia. Ustedes se acuerdan que cuando terminamos el tema de sucesiones, yo les dije, que después lo vieron, que le decía una sucesión geométrica y una sucesión aritmética. Bueno, sí pasa lo mismo. La serie, cada una de las series, hay series específicas que tienen una característica propia de formación de sus términos. En este caso, la armónica, vamos a ver que está dentro de una P-serie, diríamos, que tiene una característica propia. Sí, acá que pregunta Juan Ignacio, dice, pero el gráfico no tiende a 3. No, lo que pasa es que el gráfico está hecho para algunos valores, pero el gráfico en realidad cada vez que vamos tomando más valores, los términos van creciendo. Claro, hay una aclaración, es que fíjate que están graficados los 7 primeros términos y nosotros en esta Claro, serie tenemos infinitos términos. claro. Entonces, a medida que uno continuara la gráfica, digamos, los valores, digamos, que asume, digamos, la serie son cada vez mayores. No es que se acoten 3, digamos. ¿La leche? Bien. Bueno, chicos. eh, Vamos a ver acá un ejemplito Dale, con dale, dale. resolución para analizar el carácter de convergente o divergente de alguna serie. Bien, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, una serie, ¿sí? La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, donde el término general es n sobre 2n más 1. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno,
Para empezar a resolver un ejercicio de este tipo, donde nosotros queremos determinar el carácter de esta serie, bueno, lo primero es reconocer la información que nos presenta el caso. Lo primero que tenemos que reconocer es si tenemos el término enésimo o no. Bueno, en este caso lo tenemos, y si lo tenemos, tenemos que ser capaces de decir cuál es. Bueno, en este caso el término enésimo, ¿sí? Es a sub n igual a n sobre 2n más 1. Donde yo lo puedo ver, acá en la estructura que me presentan, ¿sí? Lo puedo ver que es lo que está dentro del sumatorio. Bien. Lo segundo que tengo que hacer ahora es calcular el límite, ¿sí? Para aplicar este criterio que estamos estudiando en este momento, la operación fundamental que nosotros nos vamos a apoyar para buscar el carácter de una serie es el límite. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el límite del enésimo término que hemos reconocido que tiene esta serie. Cuando calculo el límite para cuando n tiende a infinito de ese término enésimo, ¿qué obtengo? Si yo hago paso al límite, en el numerador me va a quedar infinito, ¿bien? Y en el denominador me va a quedar 2 por infinito más 1. En definitiva, también en el denominador me va a quedar infinito. Por lo tanto, me queda infinito sobre infinito, lo cual ya hemos visto nosotros en análisis matemático 1, que es una indeterminación, y por lo tanto tengo que proceder a aplicar la regla del hospital. ¿Cómo aplicamos la regla del hospital? Aplicamos y derivamos de manera independiente el numerador y el denominador. Si derivo el numerador, la derivada de n, que en este caso es la variable respecto de la cual estamos tomando el límite, la derivada de n va a ser 1, y en el caso del denominador tenemos 2 por n más 1, tendríamos la derivada, es la constante que acompaña a n en el primer término de la suma, y en el segundo término, como es una constante, la derivada es 0, por lo tanto me queda 2. En definitiva, me queda el límite para cuando n tiende a infinito de un medio, ¿sí? El límite de una constante, también hemos visto en el análisis matemático 1 que era la constante misma, y determinamos que el resultado entonces de ese límite, que es un medio, es distinto de 0. Como ese límite, como el límite del término enésimo de la serie de la cual queremos conocer el carácter, ya sea divergente o convergente, es distinto de 0, por el criterio general de la divergencia, ¿sí? Podemos concluir que esta serie es divergente, porque el límite para cuando n tiende a infinito de su término general es distinto de 0. ¿Bien? O sea que son dos pasos simples en la resolución. En un primer paso, determinar dentro de la estructura de la serie el término enésimo, y en el segundo paso, calcular el límite de ese término enésimo para cuando n tiende a infinito. ¿Bien? Y comparar el resultado de ese límite con respecto a 0. Si el resultado de ese límite es distinto de 0, bueno, por el criterio general de la divergencia, yo voy a poder concluir que la serie con la que estoy trabajando es divergente. Caso contrario, si es igual a 0, ¿qué les parece que va a suceder? Pueden decirlo en voz alta o escribir en el chat. Repito la pregunta por las dudas. Si yo hubiera calculado este límite y ese límite me hubiese dado igual a 0, ¿qué hubiesen dicho ustedes? Que el límite existe. Que el límite existe, muy bien. Y respecto del carácter de la serie, ¿podríamos haber dicho algo o no? Puede o no que sea convergente. Bien, si puede o no, entonces no podríamos asegurar nada. Por lo tanto, digamos, si nos da igual a 0, lamentablemente este criterio no nos va a servir para concluir respecto del carácter de la serie. ¿Sí? Vamos de nuevo. La pregunta era, si este límite yo lo hubiese calculado, ¿bien? Y me hubiese dado igual a 0. Por lo que vimos recién, al comienzo del tema, fíjense, voy a volver un poquito para atrás. Si a mí me hubiese dado igual a 0 ese límite, hubiésemos caído en esta situación de que tengo una condición necesaria, pero que no es suficiente. Bien. O sea, si el límite hubiese sido igual a 0, yo tengo una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, que si el límite este que acabo de calcular del término enésimo me hubiese dado igual a 0, yo no puedo asegurar nada respecto del carácter de la serie. Bien.
Lamentablemente voy a tener que buscar otro camino para poder concluir finalmente si esta serie es convergente o divergente. Bien. Es decir, que este criterio, ¿sí?, donde nosotros utilizamos el término enésimo de una serie, nos sirve para concluir respecto del carácter de una serie cuando podemos aplicar el criterio general de la divergencia, que es que ese límite asuma un valor distinto de cero. Bien. Veía recién ahí en el chat, bueno, veo un par de respuestas acá. Catalina nos pone, profe, ¿en ese caso no es un valor finito y determinado? Sí, Catalina, es un valor finito y determinado, bien, pero en este caso este criterio, digamos, no hace hincapié en el valor que asume el límite, sino que lo que hace hincapié es comparar el valor que asume ese límite, el valor al cual es igual ese límite, con cero. Si es distinto de cero, bueno, puedo concluir que la serie es divergente. Si es igual a cero, no puedo concluir nada respecto del carácter de la serie. Bien. Bueno, Valentina me dice si es igual a cero puede ser convergente. Nosotros en este tema, digamos, el puede ser es como que no nos sirve, digamos. Entonces nosotros tenemos que concluir con total seguridad si va a ser convergente o no. Es decir, como si es igual a cero no nos permite asegurar que sea convergente, entonces diremos que no podemos concluir nada respecto del carácter de la serie. Bueno, Gino dice no define que sea convergente. Exactamente, Gino. Joaquina nos pone que es convergente. En este caso, Joaquina, bueno, un poco por lo que explicaba recién, tenemos una condición necesaria pero no suficiente para asegurar eso, Te entonces no sigo, podemos. No, ¿cómo? digo si te sigo el chat. Ajá, estaba repasando un poquito acá antes de seguir más adelante. Pero bueno, en general Está puede ser bien. convergente, dice Ángela. Gino dice que puede ser o no. Ángela dice, pero no se asegura, está muy bien eso. Puede que converja o diverja. Bueno, en ese caso, si puede que converja o diverja, Florencia, diremos que no podemos concluir nada respecto del carácter de la serie. Gino me dice no podemos asegurar, perfecto. Y Catalina, bueno, ahí me alegro que haya quedado resuelta ahí la duda. Bueno, Bien, chicos. bueno no sé si tenés otro ejemplo o entramos a las propiedades. ¿Quieres que entremos a las propiedades, Susi? Bueno, Así entonces las avanzamos. enuncio, las propiedades ¿Quieres que te las compartir pantalla enunciaría de vos, manera Susi? muy general. Perdón, Bien, Susi, ¿querés compartir pantalla vos o querés sí, que...? como quiera, ahí comparto la pantalla. Las Bueno, propiedades se las vamos a enunciar de manera muy general, pero en realidad después ustedes en particular pueden, en los prácticos, determinar las propiedades. Pero como realmente nosotros estamos hablando de una suma, que la serie es una suma de infinitos términos, vamos a ver las propiedades que cumple la suma. ¿Se acuerdan cuáles son las propiedades que cumple una suma? Estamos compartiendo vos la sabés, Susi, que pantalla, no estás Lucas. compartiendo. Ahí te comparto yo Ahí si querés desde el material. está, ahí voy, no sé por ¿Querés qué había que...? compartido. Dale. Ahora lo comparto. Sí, ahí estamos. Ahí ¿Sí? está. A ver. Ahí estamos, bien. Lo que yo les estaba diciendo recién, que la serie es una suma, entonces, si se acordaban, ¿qué propiedades cumplía la suma? Esa es una pregunta para la clase. Si se acuerdan, ¿qué propiedades cumple la suma? Me refiero a si la suma es distributiva, ¿se acuerdan todas esas cuestiones que decíamos cuando veíamos la operación de suma? Bueno, acá Catalina nos Bueno, dice conmutativa, por ejemplo. sí, está bien. La suma es conmutativa. Bueno, entonces quiere decir que la serie va a ser conmutativa. Y Rosario, perdón, Ya Susi, vamos a nos ver. agrega asociativa, distributiva. Ana Paula también, distributiva. Muy bien, muy bien. Bueno, esas son las propiedades de la suma, por lo tanto la serie va a tener esas propiedades. Entonces, decimos asociativa. ¿Qué quiere decir? Que si asociamos en la serie son convergentes o divergentes, o sea, para todo tipo de serie. Si nosotros asociamos términos,
de una serie, el carácter de la serie no se altera. Es que por más que asociemos, por ejemplo, con los ejemplos que veían anteriormente, asociamos los n primeros términos y después del enésimo más 1 en adelante los dejamos sin asociar y sumamos, hacemos sumas parciales asociando de distintas formas. Si la serie es convergente, el carácter está siendo convergente, y si es divergente, va a seguir siendo divergente. O sea que la propiedad de la serie es distributiva. Acá aparece, por ejemplo, la serie, si ustedes se acuerdan, la suma es distributiva con respecto al producto. Entonces acá aparece una serie que tiene el producto como término general de una constante k por el valor a sub n o por su término general. Entonces, si es distributiva, quiere decir que nosotros podemos expresar esta constante fuera del sumatorio y tendríamos el sumatorio de las a sub n solamente, siendo que la constante multiplicaría siempre a los términos de la serie. Esto sería, supongamos que tenemos en cada término una constante que se repite. ¿Qué podemos hacer? Sacar factor común esa constante y nos quedaría una suma entre paréntesis. Bueno, esto es lo que está diciendo la propiedad distributiva. Después seguimos que es modificativa. ¿Qué quiere decir esto? Una serie tiene la propiedad modificativa, que quiere decir que si nosotros le quitamos o le agregamos términos a la serie conserva su carácter. Si a una, por ejemplo, el ejemplo que veíamos recién de la serie 1 sobre 2 a la n, supongamos que le quitamos los 3 primeros términos, no los consideramos para las sumas parciales, si la serie es convergente va a seguir siendo convergente. Si le agregáramos más términos y tomáramos más sumas parciales, la serie seguiría siendo convergente o divergente. Y la conmutativa es una propiedad de la suma, por lo tanto la serie es conmutativa, pero acá esta propiedad conmutativa solamente, lo mismo que para la suma, se considera o se da para términos positivos, o sea, si la serie tiene todos términos positivos, de modo tal que siempre va sumando en términos positivos. Porque si fueran términos negativos o positivos y negativos, esta propiedad no se cumple. Pues supongamos una simple suma, que yo digo sumar 2 más 3, es lo mismo que decir 3 más 2, el resultado me da lo mismo. Ahora, si tengo algún término negativo y decir 2 más menos 3, no es lo mismo que conmutar y decir menos 3 más 2. O sea que en esos ejemplos no me da el mismo resultado, por lo tanto, la serie no cumple, para que cumpla su carácter, su propiedad conmutativa, tiene que ser una serie de términos positivos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede justificar una propiedad en una serie. Acá tenemos una serie que es la que ustedes ya vieron, la serie armónica, que esta tiene una característica propia, le da una cierta ley de formación a los términos, que es 1 sobre n, y es una serie que es divergente, como lo pudieron comprobar ustedes anteriormente. Ahora, si nosotros multiplicáramos a esta serie, cuyo término general es 1 sobre n, la multiplicáramos por una constante 1 sobre 2, un medio, quiere decir que esto que tengo acá multiplicado 1 sobre n por un medio lo podría escribir como 1 sobre 2 por n. O sea que esta expresión y esta son equivalentes, nada más que están expresadas, valga la redundancia, de distintas formas. Dijimos que esta serie es divergente, entonces vamos a multiplicar a cada término de la serie por un valor constante que es un medio. Esto, de acuerdo a la propiedad que recién veíamos, distributiva, la podíamos expresar como, en este caso, tenemos la serie que es 1 sobre 2 por n, que es realmente la serie armónica multiplicada por un valor constante. Esa constante, de acuerdo a la propiedad distributiva de la serie, se puede quitar fuera del signo sumatorio y me quedaría un medio por el sumatorio de n, que va de 1 hasta el infinito de 1 sobre n. Quiere decir que si desarrollaríamos esta parte del sumatorio, me quedaría un medio, entre paréntesis, 1 más un medio más un tercio
más un cuarto y así sucesivamente, que sería lo mismo que multiplicar cada uno de sus términos por esa constante 1/2. O sea que la serie es divergente, por lo tanto su carácter sigue siendo divergente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta referente a este tema. Es muy sencillo. Bueno, acá está lo que yo les explicaba recién. Y vamos a pasar entonces, dejo de compartir a la actividad 9. Vamos a la actividad 9 entonces. Ahí voy a compartir yo pantalla. Bien. Bien. Bien, chicos, ¿ahí se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve bien, chicos? Sí, profe. Sí, se ve bien. Yo, perdóname, no tenía activado el micrófono. Bárbaro. Bueno, la actividad 9 nos dice: decir cuál de las siguientes series es divergente aplicando el criterio general para la divergencia de ser posible. Bien. Bueno, un poco con lo que vimos recién con el ejemplo del teórico. ¿Cuáles son los 2 pasos que yo tendría que hacer para poder aplicar el criterio general de la divergencia y poder concluir por ende sobre el carácter de una determinada serie? Que lo veíamos recién. Descifrar el término y el límite del término. Bien, determina cuál es el término general de la serie, ¿sí? Y luego aplicar la operación principal con la cual nos vamos a apoyar para aplicar este criterio, que es tomar límite para cuando n tiende a infinito de este término general. Bueno, vamos a ver la resolución del inciso 1, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay una pequeña aclaración, pero vamos a pasar directamente a la resolución del inciso 1. Fíjense, el término enésimo, nosotros dado como nos viene... Susi, creo que empezaste a compartir vos pantalla sin querer. Perdón, lo que pasa es que quise cerrar un archivo. Disculpen. No, está bien, está bien. Ahí estamos de vuelta. Dale. Ahí, chicos, si nosotros vemos la estructura con la que se nos presenta la serie, ¿sí? Es una estructura donde el término enésimo ya viene expresado, ¿bien? Yo tengo el sumatorio por un lado y después tengo esto que estoy marcando acá, que lo voy a pintar de amarillo, que es el término enésimo de la serie, ¿bien? ¿Por qué les digo esto como nos viene presentado? Porque, por ejemplo, nos podrían presentar una serie enumerando sucesivos términos de la misma. Por ejemplo, el A sub 1 más el A sub 2 más el A sub 3. Y no tendríamos el término enésimo directamente, sino que hasta deberíamos deducirlo y construirlo para después poder aplicar límite. En este caso, ya por como viene presentada la serie, el término enésimo lo tenemos en la estructura. Habiendo reconocido el término enésimo y teniéndolo a disposición, ahora sí podemos proceder a aplicar límites sobre ese término. Bien, ¿cómo haríamos? En primer lugar, lo que les decía recién, determinamos cuál es el término enésimo, que acá lo vuelvo a marcar, este que tenemos presentado acá. Ahí volví, se me cortó la señal un ratito. Y en segundo lugar, como segundo paso, luego de reconocer el término enésimo, vamos a aplicar límite, ¿sí?, al término enésimo para cuando n tiende a infinito. Bueno, en nuestro caso particular es aplicar límite, ¿sí?, para cuando n tiende a infinito de 3 por n al cuadrado sobre 7 por n al cuadrado más 1. Bien. Como ustedes saben, la resolución del límite nosotros la realizamos aplicando la técnica de paso al límite. Si yo hago paso al límite, me queda en el numerador 3 por infinito al cuadrado, en definitiva me queda infinito en el numerador, y en el denominador me queda 7 por infinito al cuadrado más 1, que en definitiva también es infinito. Por lo tanto me queda infinito sobre infinito. No tengo más remedio que aplicar en la regla del hospital
derivo el numerador, ¿sí? Donde tengo un producto de una constante por la variable elevada al cuadrado. En definitiva, si yo derivo todo esto, me queda 6n. Y derivo el denominador, donde me queda 14n, ¿sí? Que vendría a ser la derivada del primer término, ya que el segundo término es una constante. Vuelvo a hacer paso al límite para determinar el resultado de este límite, valga la redundancia, y me doy cuenta que si hago paso al límite me queda 6 por infinito en el numerador, es decir, infinito, 14 por infinito en el denominador, es decir, infinito, por lo tanto me queda infinito sobre infinito. No me queda más remedio que volver a repetir la aplicación del hospital, vuelvo a derivar numerador y denominador, y en este caso me queda, tengo constante por variable, tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto las derivadas que me quedan son las constantes, tanto en el numerador como en el denominador. Ahora sí, si yo quisiera resolver este límite, lo que me ha quedado es un límite de una constante, por lo tanto el resultado es la constante misma. Lo único que hemos hecho acá es simplificar. Si ustedes se fijan, hemos simplificado por 2 tanto el numerador como el denominador, y por eso ese 6/14 nos queda en 3/7. Una vez que calcule el límite, podríamos agregar un tercer paso para terminar de aplicar el criterio, que es comparar ese resultado con el valor clave para nosotros, que es 0. Al comparar el resultado de ese límite con 0, vemos que el resultado del límite es distinto de 0. 3/7 es distinto de 0. Por lo tanto, habiendo hecho todos estos pasos, reconocido el término general, calcular el límite de ese término general para cuando n tiende a infinito y comparar ese resultado con 0, y determinando que ese resultado es distinto de 0, podemos concluir por el criterio general de la divergencia que la serie que se nos presentó es una serie divergente. Bien. Bien. No sé si hay alguna duda, chicos, antes de pasar a alguno de los incisos siguientes. No, Lucas, no hay dudas, parece, por el ejercicio. Bien. Bueno, vamos a continuar con el inciso B para resolver. Bien. En el inciso B, ¿sí? Vemos que también el término enésimo nos viene presentado de manera directa y lo podemos reconocer como 3 medios, lo vamos a pintar acá también, como 3 medios elevado a la n. Bien. Volvemos a repetir la operación que hemos hecho anteriormente, que es tomar límite para cuando n tiende a infinito del término general, y vemos que en este caso nos queda 3 medios elevado a la n cuando n tiende a infinito, y ese resultado nos da infinito. Bien, en este caso tenemos una potencia, ¿sí? Tenemos el límite de una potencia donde la base de esa potencia es mayor que 1, ¿sí? 3 medios es un quinto. Entonces, si la base es mayor que 1, ¿sí? Esa base elevada a un exponente, ¿sí? Si el exponente crece, el resultado de esa potencia va a ser cada vez más grande. Por eso ese límite nos da infinito. Como el límite del término general es igual a infinito y por lo tanto distinto de 0, podemos concluir por el criterio general de la divergencia que esta serie también es una serie divergente. ¿Bien? Bueno, ahora Susi, no sé qué te parece, pero me gustaría darle 5 minutitos a los chicos o 2 minutitos o lo que sea necesario para ver si pueden concluir sobre el carácter de la serie que está en el tercer inciso. Sí, me parece muy bien. Chicos, entonces, Que le vamos a traten dar de ahí hacerlo. 5 minutos para que, tomando esta serie que está presente en el tercer inciso, la que estoy mostrando en pantalla, que la voy a pintar ahora, puedan aplicar ustedes el criterio general de la divergencia y verificar si la misma es convergente o divergente. ¿Bien? Es decir, con los mismos pasos que venimos aplicando nosotros. Determinar cuál es el término general, aplicar la operación principal, la operación fundamental que estamos usando, que es límite, y en función de eso determinar si es convergente o divergente. Le damos ahí unos minutitos y luego retomamos para ver qué es lo que han podido hacer.
Perdón, no activé el micrófono, perdón. Sí, acá están diciendo que un tercio diverge y diverge, pero si le da un tercio, acá respondiéndole a Gisela, Sí. si le da un tercio, no es divergente. No sé cuál será. O sea, Si le da un tercio, por el no. criterio general de la divergencia, sí, sería divergente, Susi. Ah, sí, tenés razón, está bien. Lo que pasa es que ella puso un tercio, coma, diverge. Está bien, Gisela, yo no leí, no vi la coma, perdón, no he dicho nada. Bien, bueno, ahí voy viendo que algunos ya lo han Sí, resuelto. sí, están Bien. resueltos. Bueno, a ver, vamos a ver cómo sería la resolución un poco para aquellos que todavía no han podido solucionarlo. Reconocemos que el término general, ya todos estamos en condiciones de ver que si nos presentan una expresión como esta, donde tenemos un sumatorio y luego al lado tenemos una expresión determinada, estamos en condiciones de reconocer que el término general es esa expresión dentro del sumatorio. Es decir, que nuestro término general en este caso es esta expresión que tenemos acá, que es n más 3 sobre 3 por n más 1. Bien. Primer paso, listo. Reconocí el término general de la serie con la cual quiero trabajar y quiero determinar si es convergente o divergente. Segundo paso, vamos a tomar límite de ese término enésimo para cuando n tiende a infinito. Tomo límite del término enésimo. Me queda el límite para cuando n tiende a infinito de n más 3 sobre 3n más 1. Si hago paso al límite, me queda infinito sobre infinito. Por lo tanto, aplico el hospital. Al aplicar el hospital, derivo de numerador y denominador por separado. Tomo límite. Me queda que ese límite, el resultado es un tercio, tal como decía la compañera recién. Comparo ese resultado del límite con 0, ¿sí? Que es el valor clave con el que yo tengo que comparar el resultado del límite para ver si la serie es convergente o divergente. Determino que un tercio es distinto de 0 y por lo tanto al aplicar el criterio general de la divergencia puedo concluir que la serie con la que estoy trabajando es divergente. Bien. Chicos, ¿hay alguien que tenga alguna duda hasta ahora de la aplicación del criterio general para la divergencia? Profe, ¿podría hacer una síntesis así, por ejemplo, Sí. si da distinto de 0 y infinito, sería divergente, y si da 0, es convergente? ¿Algo Claro. así? Mira, voy a hacer un cuadrito, a ver. No, no está el cuadrito al final, Luca, que yo no lo tengo. ¿Vos lo tenés? En el teórico, Susi, ¿sería? Sí, porque no lo tengo en la filmina. ¿Dónde tenía abierto? A ver, espérate, a ver si lo tengo, discúlpame. Ya te digo. Ahí te digo, Porque acá. estaríamos cerrando Ese, hasta acá, Luca. ese cuadrito decís vos, Susi. A ver, espérate que lo vea. Eso, ahí está. Mira, Ah, no, pero habla del... Sí, claro, lo que están preguntando los chicos estaría acá. eh, Bueno, yo te estoy señalando, acá. Sí, voy a poner, porque estoy usando el navegador por eso, pero acá tenemos un resumen, miren chicos. Bueno, nosotros hasta ahora en la materia hemos visto tanto el concepto de sucesión y de series. Bien. De ambos conceptos lo que hemos estado estudiando es tratar de determinar cuándo una sucesión o una serie es convergente o divergente. Bien. Para el caso de sucesiones lo hemos visto en clases anteriores. Para el caso de series, que es el tema que estamos viendo hoy, vimos hasta el momento que una forma de determinar el carácter de la serie, es decir, si es convergente o divergente, es calcular el límite del término enésimo de la serie. Bien, pero luego de repasar este criterio y aplicarlo, vemos esta aclaración muy importante que está en amarillo, que es que sirve solamente para determinar la divergencia de la serie. Bien, porque vimos que respecto de la convergencia era una condición necesaria pero no suficiente. Es decir, pasándolo en números, si el límite me daba igual a 0, yo no puedo asegurar que la serie sea convergente. Por lo tanto, lo que me queda es ir por el otro camino, ver cómo puedo yo demostrar que una serie es divergente.
Bueno, ¿cómo voy a demostrar eso? Voy a tomar límite para el término general y si ese límite es distinto de 0, sí puedo concluir que la serie es divergente. Bien, cuando digo que el límite es distinto de 0, involucra que sea cualquier número finito y determinado distinto de 0, 1, 2, 2 medios, 3 séptimos, lo que sea, como así también que sea infinito. Si el límite es igual a infinito, infinito es distinto de 0. Por lo tanto, si a mí el límite me da un número finito y determinado distinto de 0 o me da infinito, en ambos casos la serie con la que estoy trabajando va a ser divergente. Bien, repasando. Caso contrario, si el límite me da igual a 0, no puedo concluir nada respecto del carácter de la serie. Bien, no sé si ahí el resumen queda un poquito más claro. Este cuadrito que estamos viendo en pantalla, ustedes lo tienen en el teórico, chicos, ¿sí? Es un esquema que hemos armado como para resumir un poco la cuestión de la búsqueda del carácter de series y sucesiones, al menos hasta lo que hemos visto en series hasta ahora, que es el criterio del enésimo término y el criterio general de la divergencia. Bien, creo que nos queda un inciso más en la actividad 9, que tenemos esta serie, ¿sí? Cuyo término enésimo, ¿sí? Lo voy a marcar acá, es 2n más 1 sobre n al cuadrado más 2. Tomamos límite, en este caso si tomo límite del término general me queda infinito sobre infinito, habiendo hecho paso al límite, aplico regla del Hospital y veo que el resultado del límite en este caso, ¿sí? Me da igual a 0. ¿Qué pasa en esta situación? Bueno, como decíamos recién, como el límite del enésimo término es igual a 0, yo no estoy en condiciones de concluir respecto al carácter de la serie, porque puede ser que la serie sea convergente o que la serie sea divergente, porque lo que tengo a partir de este resultado es una condición necesaria, pero no suficiente para asegurar ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, si en matemáticas no puedo demostrar algo efectivamente, lamentablemente no puedo concluir sobre eso. Entonces, ya veremos más adelante si me topo con esta situación en donde el criterio general de la divergencia no me permite concluir si la serie es divergente o no, veremos que hay otros caminos que iremos tomando para poder concluir respecto del carácter de una determinada serie. ¿Bien? Bien. Vuelvo. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Hay alguna consulta? Estamos callados los chicos, estamos callados. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta que haya quedado? ¿Algo que quieren que repasemos? Estaba viendo, Susi, que la actividad 10 está prevista para mañana. La actividad 10. Es la que continúa, está prevista para mañana. Ahí me mandó la Susi Mussolini el Power de mañana y está ahí la actividad 10. Porque la ya actividad 10 es, Luca. La actividad 10 ya entra con el tema de serie geométrica. Ah, claro. Entonces Que es un la tema tenemos para nuevo. mañana. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahí veo que algunos me dicen cansados porque venimos de clase de historia. Claro, pobres chicos. Bueno, no por la historia. Claro, claro, más por historia, no, matemáticas se pasa Dirán lo fácil. mismo cuando salen de la clase de matemática. Claro, Cansado de la clase de matemática, me imagino por los temas y no por los profes. claro. Bueno, de todos modos, ahí haciendo un repaso de lo que vimos hoy, vimos que si sumamos los términos de una sucesión se transforma en una serie. Y que una serie es una suma de infinitos términos. Y que vamos a ver, lo que siempre nos interesa cuando analizamos la serie es el criterio, si es convergente o divergente. Y vamos a ver distintos procedimientos, distintas metodologías para poder evaluar si la serie converge o no. Hoy hemos visto uno de ellos, el criterio del enésimo término. Ya mañana comenzamos con otros. Claro, eso es importante, digamos. Bueno, lo que nosotros vimos hoy es uno de los caminos que existe, digamos, para concluir respecto del carácter de una serie determinada.
Si ese camino no nos permite concluir, porque el límite que calculemos del término enésimo nos da igual a 0, bueno, tendremos que buscar otros caminos que iremos aprendiendo ahora en las próximas clases. Bien, pero siempre vamos a poder concluir sobre el carácter de la serie. Bien. Sí. Por ahí los caminos que vayamos siguiendo serán distintos, pero bueno, será en función de la serie que se nos presente y las propiedades que tenga esa serie también. Está bien. Bueno, entonces, Susi, no sé, creo si que tienen por hoy alguna pregunta los chicos o no. ¿hay alguna consulta, Bien. chicos, para cerrar la clase? Bien, por lo que veo, Susi, no, nos dicen que se ha entendido todo. Bueno, perfecto. Bueno, chicos. Bueno, Entonces mañana entonces nos vemos. estaríamos, sí, Lucas, nos estaríamos viendo mañana. ¿Mm? Perfecto. Bueno. Bueno, chicos, gracias a todos. Chao, chicos, Chao, hasta Susi. mañana. Nos vemos. Chao. Chao. Ahí